Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La niebla de noviembre subía despacio desde el río aquella mañana. Cubría los manzanos uno por uno como si quisiera esconderlos del frío. Y Pilar Montoya llegó a la granja de su tía Esperanza con los zapatos llenos de barro del camino de tierra y una caja de lata apretada contra el pecho. No venía de visita. Venía porque no le quedaba ningún otro lugar a donde ir. La caja de lata contenía el molde de hierro que su madre había usado toda la vida para hacer tortas de aceite. Era el único objeto que Pilar había tomado de la casa de los Reyes antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. No porque lo hubiera planeado, sino porque sus manos lo agarraron solas, como si el cuerpo supiera lo que la cabeza todavía no podía aceptar. 2 días antes de llegar a la granja, Pilar había estado sentada en la cocina de la familia del hombre que iba a casarse con ella. Se llamaba Gerardo Reyes, hijo único de una familia con tierras al norte de la comarca, y había llegado a la cocina con los hombros bajos y sin mirarla a los ojos. Detrás de él entró su madre, doña Carmen Reyes, mujer de voz firme y mantón negro que todos en el pueblo obedecían sin saber exactamente por qué. Se detuvo junto a la mesa y puso las manos sobre la madera como quien pone los papeles de una herencia. Gerardo tiene compromisos que cumplir, dijo doña Carmen. La frase sonó tan definitiva como una puerta que se cierra con llave desde afuera. Compromisos con su familia, con su nombre, con esta tierra. Lo que hay entre usted y él fue un error de juventud. Los errores se corrigen. Pilar no respondió de inmediato. Miró a Gerardo, que seguía sin levantar los ojos del suelo, y pensó en los 5 meses que llevaba esperando que él dijera algo distinto, algo que pusiera su nombre antes que el apellido de su madre. ¿Y el niño?, preguntó Pilar. Despacio, sin levantar la voz. Doña Carmen no parpadeó. Eso es un asunto suyo. Pilar recogió la caja de lata del estante sin hacer ruido. Gerardo no se movió, no dijo una sola palabra, y Pilar salió por la puerta de la cocina con el molde de hierro en las manos y la espalda recta, porque lo único que podía controlar en ese momento era la manera en que se iba. Eso fue lo que le contaron. Don Mateo lo oyó de boca de la vieja Rosario, que había estado lavando ropa en el patio de los vecinos y había visto a Pilar cruzar la calle sin apresurarse, con esa calma que a veces no es calma, sino simplemente el agotamiento de haber llorado ya todo lo que se tenía. La noche anterior a su partida, Pilar había intentado llamar a la puerta de 2 casas del pueblo. En la primera vivía su comadre Luisa, con quien había compartido el banco de la iglesia durante 12 años. Luisa abrió, la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba lástima y miedo, y dijo que su marido estaba enfermo y que no era buen momento. En la segunda casa vivía don Aurelio, el tendero, quien le había fiado harina y aceite muchas veces. Don Aurelio escuchó desde adentro, no abrió, y apagó la luz del corredor. El pueblo había decidido sin reunirse, sin votación, sin nadie que dijera nada en voz alta. Esas decisiones son las más difíciles de combatir, porque no tienen cara ni firma. Pilar volvió a su cuarto en la pensión de la viuda Herrera, donde pagaba 4 días más de hospedaje que no podía costear, y abrió el baúl pequeño que era todo lo que tenía. Metió adentro 2 vestidos, un delantal de algodón gris, 3 pares de medias de lana, una muda interior, el cuaderno de recetas de su madre, escrito con letra apretada en tinta azul, la caja de lata con el molde de hierro, y una fotografía donde aparecía con sus padres el día de la confirmación, hace ya tantos años que la imagen estaba amarillenta por los bordes. Eso era todo. Un baúl pequeño, un embarazo de 5 meses y el camino de tierra que llevaba hacia el norte,
hacia la granja de la tía Esperanza, donde Pilar no había estado desde los 9 años y donde no sabía con certeza si sería recibida o si le dirían también que no era buen momento. La mañana que caminó los 7 kilómetros hasta la granja, llovió de esa manera horizontal y fría que tiene la lluvia de noviembre en aquella comarca. La lluvia que no cae, sino que empuja, que no moja, sino que cala. Pilar llevaba el baúl atado, con una cuerda al hombro derecho y la caja de lata bajo el brazo izquierdo. Y el barro del camino le llegaba a los tobillos en los tramos bajos, donde el río se desbordaba un poco sobre la tierra. A mitad del camino, una mujer que venía en dirección contraria, con una cesta de mimbre, la detuvo un momento. Era la vieja Petra, que vendía verduras en el mercado y no pertenecía a ningún bando de la comarca porque era demasiado vieja para que le importara pertenecer. ¿Vas a casa de Esperanza?, preguntó Petra, mirando el baúl y el vientre sin ningún comentario particular sobre ninguno de los dos. Sí, dijo Pilar. Petra metió la mano en la cesta y sacó un pan redondo envuelto en un trapo de lino. Dáselo. Le gusta el pan cuando lo hacen otros. Y siguió su camino sin más explicación. Pilar llegó a la granja cuando la niebla ya había terminado de cubrir los manzanos, y el olor a leña del horno llenaba el patio desde antes del amanecer. La casa era de piedra gris, con ventanas pequeñas y un portal bajo donde había una silla de madera con el asiento gastado. Los manzanos del huerto estaban torcidos por el viento de muchos inviernos, y entre ellos caminaba una cabra blanca con manchas pardas que levantó la cabeza al verla llegar y emitió un sonido breve, como de pregunta. La tía Esperanza abrió la puerta antes de que Pilar llegara a llamar. Era pequeña, seca como la madera de encina que lleva años bajo el sol, con el pelo blanco, recogido en un moño severo y las manos llenas de las marcas del trabajo. La miró de arriba abajo, con unos ojos que no juzgaban, pero que tampoco fingían no ver. «Entra», dijo solamente. No preguntó nada. No dijo lo siento, ni qué te hicieron, ni cómo estás. Le señaló un cuarto al fondo del corredor, donde había una cama con colchón de lana, una silla y una ventana pequeña con vista al huerto. Sobre la silla había doblada una manta de color tabaco que olía a lavanda y a años guardada. «El agua se calienta en la cocina a las 6», dijo Esperanza. «La leña está en el cobertizo. Hay que partir más por la mañana». Y se fue sin más al horno, donde el pan del día esperaba. Pilar puso el baúl sobre el suelo de piedra, se sentó en la orilla de la cama y por primera vez, en muchos días, no hizo nada. Escuchó el sonido del horno, el balido lejano de la cabra, el goteo del agua en el alero de la ventana. La lluvia seguía cayendo afuera, pero aquí dentro, el frío era de otro tipo. El frío seco de las casas que llevan mucho tiempo habitadas por una sola persona. Durmió esa noche con la caja de lata sobre la mesilla, como si el molde de hierro de su madre pudiera protegerla de algo que todavía no tenía nombre. Los primeros días en la granja de Esperanza fueron así, silenciosos, fríos, ordenados con una precisión que no necesitaba explicación. Esperanza se levantaba antes del amanecer, encendía el horno de piedra que ocupaba la mitad de la cocina y dejaba que el calor llenara la casa despacio, como una respiración. Para cuando Pilar se despertaba, el olor a leña ya había llegado al cuarto del fondo, y con él llegaba algo parecido a la orientación, la sensación de saber dónde estaba, aunque el resto de las cosas siguiera sin tener forma. Pilar empezó a trabajar al tercer día, no porque Esperanza se lo pidiera, sino porque no saber qué hacer con las manos era peor que cualquier cansancio físico. Empezó
por las cosas pequeñas. Barrer el patio cuando dejaba de llover. Lavar los cacharros de la cocina con el agua fría del pozo que había que subir en un cubo de zinc. Doblar la ropa que Esperanza tendía sin doblar, una costumbre de soltera que había mantenido durante décadas. Al principio lo hacía despacio, con el cuerpo aún aturdido por semanas de poco dormir y mucho pensar. Después, el ritmo fue llegando solo, como llega siempre cuando el cuerpo recuerda que sabe hacer cosas aunque la cabeza esté en otro lado. El tercer día, Pilar colgó el delantal a secar en la cuerda del patio, después de fregar los cacharros del desayuno. Lo colgó por el centro, bien sujeto, con dos pinzas de madera que encontró en el cubo del cobertizo. Cuando volvió a buscarlo, 20 minutos después, el delantal no estaba. Tardó un momento en entender lo que veía. La cabra Nina, plantada en medio del patio, con los ojos amarillos brillantes y la expresión de quien ha tomado una decisión perfectamente razonable, masticaba con calma y satisfacción la última esquina del delantal de algodón gris. Pilar la miró. Nina la miró. El tejido desapareció por completo entre las mandíbulas de la cabra con un último crujido satisfecho. Y Pilar se rió. Fue una risa pequeña primero, casi un sonido de sorpresa, y después más larga, de esas que salen de un lugar que ha estado cerrado mucho tiempo y cuando se abre, lo hace de golpe. Se rió sola en el patio, con la lluvia empezando de nuevo sobre los manzanos, y Nina la observó con esa indiferencia soberana que tienen los animales que saben exactamente lo que valen. Esperanza apareció en la puerta de la cocina con las manos enharinadas y las miró a las dos sin decir nada. Después volvió adentro. Pero Pilar creyó ver, en el último momento, antes de que la puerta se cerrara, algo que en la cara de su tía se parecía a una sonrisa. Esa noche, por primera vez desde hacía meses, Pilar comió con hambre de verdad. Noviembre pasó despacio, como pasan los meses en las granjas donde el trabajo manda el ritmo. Las mañanas empezaban con niebla y terminaban con un sol pálido que duraba 2 horas y luego se iba sin despedirse. Los manzanos perdían las últimas hojas y el huerto quedaba con esos brazos oscuros y torcidos que tienen en invierno, que parecen viejos, pero son solo árboles esperando. Pilar aprendió las costumbres de la granja como se aprenden las de cualquier casa con muchos años encima. Observando primero, preguntando poco, equivocándose con discreción. Aprendió que Esperanza prefería el café sin azúcar, pero nunca lo pedía, que había que cerrar la trampilla del gallinero antes de que oscureciera del todo, porque si no el zorro, que los 4 manzanos del extremo norte del huerto daban fruta más ácida que el resto y servían mejor para mermelada que para comer en la mano. Y aprendió sobre Nina. Nina era una cabra con criterio, no en el sentido vago en que se dice que los animales tienen criterio, sino en el sentido literal de que Nina tomaba decisiones específicas sobre qué le pertenecía y qué no. Los objetos que consideraba suyos incluían cualquier prenda de ropa que estuviera a menos de 1 metro del suelo, el periódico del domingo que Esperanza recibía una vez al mes y guardaba sin leer, la cuerda del pozo cuando no había nadie mirando, y en una ocasión memorable, la zapatilla izquierda de Pilar que Nina tomó del portal y depositó en el otro extremo del patio como si la estuviera guardando para algo. Nina nunca hizo nada malo en el sentido de hacerle daño a nadie. Simplemente reorganizaba el mundo según su propia lógica, y quien vivía en la granja aprendía a aceptarlo como parte del orden natural de las cosas. Diciembre llegó con el primer frío de verdad. Las noches en el cuarto de Pilar eran largas y la manta de lavanda no alcanzaba del todo, pero había algo en el peso de ese frío que se sentía limpio,
honesto, sin la angustia húmeda que había tenido los últimos meses en la pensión de la viuda Herrera, escuchando las voces del pueblo a través de las paredes delgadas. El vientre crecía. Pilar lo sentía sobre todo por las noches, cuando se tumbaba de lado y el peso cambiaba. A veces ponía la mano sobre él y pensaba en su madre, en cómo habría sido tenerla cerca para estas semanas. Sacaba el cuaderno de recetas del baúl, no para cocinar, sino para leer las notas al margen que su madre había dejado en letra pequeña junto a cada instrucción. Si el aceite humea mucho, bajar el fuego. Esta masa necesita más tiempo del que parece. Mejor hacer doble cuando hay visita. Eran notas prácticas, sin sentimentalismo, pero en ellas estaba toda la voz de su madre de una manera que Pilar no habría sabido explicar a nadie. Fue en esas semanas cuando Pilar empezó a usar el molde de hierro. Lo sacó de la caja de lata una tarde de martes, cuando Esperanza estaba en el pueblo comprando sal. Lavó el molde con agua fría, lo secó con el trapo limpio y lo puso sobre el horno a calentar. Después, abrió el cuaderno de recetas en la página de las tortas de aceite y leyó en voz baja las instrucciones que había leído 100 veces, pero que necesitaba oír para creerlas. Las tortas salieron bien, no perfectas como las de su madre, porque el horno de la granja tenía su propio carácter y había que aprender sus tiempos, pero bien. Doradas por abajo, crujientes en los bordes, con ese olor a aceite de oliva y anís que llenó toda la cocina y llegó hasta el patio. Cuando Esperanza volvió del pueblo y entró por la puerta de la cocina, se detuvo. Aspiró el aire, miró las tortas sobre la rejilla y luego miró a Pilar, que seguía junto al horno con el delantal limpio que había cosido para reemplazar el que Nina había comido. «Tu madre hacía así», dijo Esperanza, y esas 3 palabras llevaban dentro todo lo que la tía no había dicho en semanas. Comieron las tortas esa tarde con el café, sentadas a la mesa de la cocina, mientras la lluvia golpeaba los cristales y Nina caminaba por el patio con su indiferencia habitual. No hablaron mucho. No hacía falta. Enero llegó con heladas. El agua del pozo se congelaba en el cubo por las noches y había que romper la capa de hielo con el mango del hacha para poder subir agua por las mañanas. Los manzanos quedaban cubiertos de escarcha hasta las 9, cuando el sol llegaba a ese ángulo bajo que tenía en invierno y derretía el hielo de las ramas más expuestas con un goteo continuo que sonaba como lluvia pequeña. Pilar seguía trabajando. Su cuerpo ya no era el de noviembre, el cuerpo cansado y sin dirección que había llegado con el baúl al hombro. Era un cuerpo que sabía lo que hacía. Partía leña con la precisión de quien ha encontrado el ángulo correcto. Fregaba el suelo de piedra de rodillas con los movimientos amplios que su madre le había enseñado y que sus brazos recordaban, aunque hiciera años que no los practicaba. Amasaba pan 2 veces por semana con Esperanza, en silencio, con las manos hundidas en la masa que olía a levadura y a harina nueva. Una tarde de mediados de enero, mientras Pilar amasaba sola en la cocina, oyó pasos en el patio y después un golpe en la puerta. No era el golpe de nadie que conociera. Era un golpe de visita formal, deliberado, el golpe de alguien que quiere que se note que está llamando. Abrió Esperanza. Era el notario del distrito, don Fermín Alcalde, con el maletín de cuero marrón que todos en la comarca conocían porque aparecía en los momentos importantes. Venía, explicó con la formalidad seca de su oficio, a revisar unos documentos sobre los límites de la finca que lindaba con la granja por el este, un asunto de catastro que llevaba pendiente desde el año anterior. Esperanza lo recibió en la sala, le ofreció café y lo sentó a la mesa
donde los papeles de la granja estaban en orden, como siempre habían estado en orden, porque Esperanza llevaba sus cuentas con una precisión de la que pocas personas en la comarca podían presumir. Pilar siguió amasando en la cocina, escuchando las voces bajas de la sala, el sonido de los papeles que se movían, el tintineo de la cucharilla en la taza de café. El notario se fue 1 hora después con los asuntos en orden. Y Pilar, que no lo sabía todavía, guardó ese detalle en algún lugar de la memoria sin entender por qué le parecía importante. El niño nació la primera semana de febrero, cuando la nieve llegó por fin a la granja y cubrió el huerto con esa blancura quieta que tiene la nieve cuando no hay viento. Fue la comadrona de la aldea más cercana, una mujer grande y tranquila que se llamaba Teresa y que llegó 2 horas antes de que el niño naciera, guiada por Esperanza a través del camino nevado con una linterna de aceite en la mano. No hubo complicaciones. El niño nació bien, con buen peso y buenos pulmones, lo cual quedó demostrado de inmediato con una intensidad que llenó la habitación pequeña del fondo de la granja y llegó probablemente hasta los manzanos del huerto. Esperanza, que había estado toda la noche en la puerta del cuarto sin entrar, pero sin irse, fue quien trajo el agua caliente y las mantas limpias. Cuando el niño estuvo lavado y en brazos de Pilar, Esperanza lo miró un momento y dijo: «¿Cómo se llama?» «Matías», dijo Pilar. «Como mi padre». Esperanza asintió. No dijo nada más. Pero aquella noche, cuando ya Teresa se había ido y el niño dormía y la granja estaba en silencio, Pilar oyó que su tía encendía el horno a las 3 de la mañana y empezaba a amasar. Por la mañana había pan fresco sobre la mesa y las tortas de aceite que Pilar había enseñado a Esperanza durante esas semanas, doradas y crujientes, con el olor que llenaba toda la casa antes del amanecer. Era la manera que tenía Esperanza de celebrar. Febrero pasó con el niño, con la leche, con las noches cortas y los días que se iban llenando de detalles pequeños. Nina adoptó a Matías con una determinación sorprendente para un animal que en teoría no tenía obligación de adoptar a nadie. Se plantaba junto a la ventana del cuarto cuando el niño lloraba. Balaba en respuesta como si estuviera ofreciendo una solución, y en una ocasión intentó entrar directamente por la puerta de la cocina cuando Pilar lo bañaba en el barreño de zinc, lo cual resultó en una negociación entre Esperanza y la cabra que duró varios minutos y acabó con Nina en el patio mirando por la ventana con expresión de supervisora insatisfecha. Pilar observaba todo esto y pensaba a veces en su madre, en cómo habría reído con Nina, en cómo habría tomado al niño y dicho alguna de esas frases que las madres dicen a los nietos y que uno guarda sin saber que los está guardando. Abría el cuaderno de recetas en esas noches y leía las notas al margen no como instrucciones, sino como compañía, la voz pequeña y precisa de su madre diciendo: «Más tiempo del que parece. Cuando hay visita, bajar el fuego». Fue en una de esas noches de febrero cuando Pilar tomó el lápiz y escribió al final del cuaderno, debajo de la última receta: «Matías nació el 7 de febrero en la granja de la tía Esperanza. Nevó esa noche». Era suficiente. Fue doña Remedios, la mujer del herrero de la aldea, quien llegó un martes de finales de febrero con la noticia. Vino con la excusa de comprar huevos, que Esperanza vendía a quien se acercara a pedirlos, y mientras metía los huevos en su cesta de mimbre, dijo, con ese tono de quien no pretende importancia, precisamente porque sí la tiene: «Ayer llegó Gerardo Reyes al pueblo, con la señorita Vargas de Torrecilla. Dicen que se casan en abril». Esperanza recibió la noticia sin cambiar la expresión. Cobró los huevos, le dio las gracias a Remedios por venir y la acompañó hasta la puerta del patio
con la misma economía de gestos de siempre. Pilar estaba en el cuarto con el niño cuando oyó marcharse a Remedios. Escuchó los pasos de Esperanza cruzando el corredor, parándose un momento junto a la puerta de su cuarto y después siguiendo hacia la cocina sin entrar. Escuchó el sonido familiar del horno, el tintineo de los cacharros, el silencio de Esperanza pensando mientras trabajaba. Esa tarde no hablaron del asunto, ni esa tarde ni al día siguiente. Pilar amamantaba a Matías junto a la ventana que daba al huerto y miraba los manzanos, que empezaban ya, en esas últimas semanas de febrero, a mostrar los primeros indicios de la primavera. Una hinchazón apenas perceptible en las yemas de las ramas, una posibilidad de verde que todavía no era verde, sino solo eso, una posibilidad. Pensó en Gerardo. Lo pensó con la distancia que dan los meses y el trabajo y el frío de los pozos helados. Y lo que encontró no fue el dolor agudo de antes, sino algo más parecido a la comprensión de una persona que finalmente entiende qué clase de madera tiene una cosa. Gerardo era un hombre que elegía la apariencia, no porque fuera malvado, sino porque nunca había necesitado ser otra cosa. Eso no lo hacía mejor, pero lo hacía comprensible, y lo comprensible ya no duele de la misma manera. Matías se movió en sus brazos y ella bajó los ojos hacia él, hacia esa cara pequeña y seria que tenía cuando comía, y pensó, este niño va a tener el apellido que merece. Marzo llegó con lluvia templada y con los primeros días en que el sol daba calor de verdad, no solo luz. Los manzanos empezaron a sacar flores, primero una por árbol y después más, hasta que el huerto estuvo cubierto de esa blancura ligera que tiene la flor del manzano y que dura tan poco que parece que uno nunca termina de verla del todo. Pilar llevaba a Matías al huerto por las mañanas, abrigado con el chal de lana que Esperanza había tejido durante las noches de enero sin decirle a nadie que lo estaba tejiendo. Nina los seguía como si su función en la vida fuera esa, supervisar al niño y a la madre en sus movimientos por el patio y el huerto, balando de vez en cuando a modo de comentario. Fue una mañana de principios de marzo cuando don Fermín Alcalde, el notario, volvió a la granja. Esta vez no venía por asuntos de catastro. Venía porque Esperanza lo había mandado llamar. Pilar estaba en la cocina cuando llegó. Escuchó la voz grave del notario y la voz seca de Esperanza hablando en la sala durante casi una hora, con el sonido de los papeles que se movían y se firmaban. No entró. No preguntó. Esperanza saldría y diría lo que había que decir cuando fuera el momento. El notario se fue. Esperanza entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió despacio y puso el vaso sobre la mesa. He cambiado el testamento, dijo. Pilar levantó los ojos del niño que tenía en los brazos. La granja, continuó Esperanza, pasará a Matías cuando yo falte, con el usufructo para ti mientras vivas. El notario tiene los papeles. Todo está en regla. Pilar abrió la boca y no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía eran demasiado grandes para la cocina pequeña con el olor a leña y el niño dormido. No hacía falta, dijo al fin. Lo sé, respondió Esperanza. Por eso lo hice. Y fue a partir leña al cobertizo como si acabara de decidir algo sobre el almuerzo y no sobre el resto de las vidas de 3 personas. Fue la vieja Petra del mercado quien empezó. Subió un sábado de marzo con una cesta de verduras que dijo que sobraban, lo cual era posiblemente cierto, pero también posiblemente no, y se quedó en la cocina a beber café y mirar al niño con esa manera directa que tenía de mirar las cosas. Después llegó doña Remedios, la del herrero, que traía una mantilla de punto
que había hecho para el niño y que no era excusa sino un regalo genuino. Y después, otras mujeres de la aldea, espaciadas, sin coordinación aparente, cada una con su cesta o su ofrenda pequeña y su curiosidad que fingía ser visita de cortesía. Lo que hay que entender sobre las comunidades rurales es esto, que el juicio que dan puede durar mucho, pero el arrepentimiento suele ser igual de silencioso que la condena. Nadie dijo, nos equivocamos, ni te hicimos mal. Solo empezaron a subir el camino de tierra los sábados con sus cestas. Pilar las recibía a todas. Les ofrecía las tortas de aceite que hacía con el molde de hierro de su madre. Café del horno, el niño, para que lo miraran, porque los niños pequeños tienen ese poder de convertir cualquier visita en algo que tiene sentido. No les guardó rencor en voz alta, porque guardar rencor en voz alta requiere energía que ella necesitaba para otras cosas. Nina, durante estas visitas, se comportaba con una dignidad que no era la suya habitual. Solo en una ocasión, cuando doña Lupe de los Parras, que había sido especialmente fría con Pilar antes de su partida, dejó su bolso sobre la silla del patio para mirar mejor al niño, Nina lo tomó con la misma eficiencia de siempre y lo depositó en el extremo del huerto. Nadie dijo nada. Pilar fue a buscarlo sin comentario. Nina observó la operación completa con la expresión de quien ha ejecutado un servicio necesario. Fue un martes de finales de marzo. Pilar estaba podando los manzanos del extremo norte cuando oyó el sonido de un carro en el camino. Lo oyó antes de verlo. Siguió podando. Gerardo Reyes llegó a la puerta de la granja con la ropa limpia y los zapatos que llevaba cuando quería hacer una impresión, y llamó con los nudillos 2 veces. Esperanza abrió. «Vengo a hablar con Pilar», dijo Gerardo. Esperanza lo miró. No se movió de la puerta. «¿Sobre qué asunto?» Gerardo se acomodó el cuello de la chaqueta. «Es un asunto personal, entre ella y yo». «En esta granja», dijo Esperanza, «los asuntos personales los decido yo si pasan por esta puerta». «¿Sobre qué asunto?» Gerardo bajó un poco la voz. Habló de arreglos, de que él podía asegurarse de que Pilar y el niño estuvieran atendidos, de manera discreta, si ella entendía que la situación requería cierta distancia, cierta desaparición del mapa de la comarca, que era lo mejor para todos, incluyendo el niño, que así podría crecer sin el peso de una historia complicada. Esperanza escuchó todo esto sin parpadear. Pilar había dejado la podadera en el manzano y había cruzado el huerto despacio. Estaba ahora detrás de su tía, con los guantes de trabajo en la mano y el delantal con tierra del huerto. «Gerardo», dijo. Él la miró. Algo en su cara cambió. No arrepentimiento, sino el cálculo de alguien que ajusta su posición. «Pilar, solo quiero que estés bien, que el niño esté bien». «Matías», dijo ella. «Se llama Matías». Gerardo abrió la boca y la cerró. «Los libros de cuentas de esta granja», continuó Pilar, con la misma calma con que había salido de la casa de los Reyes en noviembre, con la misma espalda recta, «están en orden. El notario del distrito estuvo aquí la semana pasada. La granja tiene nombre. El niño tiene nombre. Yo tengo nombre». Hizo una pausa pequeña. «Tú fuiste el que eligió no tenerlo». Gerardo no respondió. Miró a Esperanza, que seguía en la puerta sin haberse movido ni un centímetro. Miró a Pilar. Miró el patio de la granja, con los manzanos en flor al fondo y el sol de marzo cayendo sobre las piedras del portal. Y en ese momento, Nina apareció por el costado del cobertizo. Cruzó el patio con esa determinación característica suya, y se plantó entre Gerardo y la puerta con los ojos amarillos fijos en él, y una expresión que en una persona se habría llamado desconfianza fundada. Gerardo dio un paso atrás. Nina
dio un paso adelante. Gerardo miró a la cabra, luego al patio, luego al camino de tierra por donde había llegado. Y sin decir ninguna palabra más, se dio la vuelta y se fue por donde había venido, con Nina siguiéndolo hasta la entrada del camino, con esa supervisión tranquila y firme que solo tienen los animales que han decidido que algo es asunto suyo. Don Mateo, que oyó esta historia de boca de la propia Petra del mercado muchos años después, siempre decía que Nina se quedó mirando el camino hasta que el carro de Gerardo desapareció entre los árboles, y que luego volvió al patio como si no hubiera pasado nada de particular importancia. Abril llegó con la flor completa en los manzanos, y con las primeras mañanas en que abrir la ventana del cuarto no era un acto de valentía, sino de bienvenida. La niebla del río seguía subiendo por las mañanas, pero llegaba más tarde, se iba antes, como si también supiera que ya no era su estación. Pilar amasaba pan los martes y los viernes, con Matías dormido en el cesto junto al horno, y las tortas de aceite se habían vuelto parte del ritmo de la granja, igual que el café del amanecer o la ronda de Nina por el patio. El cuaderno de recetas de su madre estaba sobre la mesilla del cuarto, ya no solo para leerlo, sino para seguir escribiendo en él. Nuevas notas al margen, nuevos tiempos para el horno de piedra de la granja, nuevas observaciones sobre lo que le gustaba a Esperanza, aunque nunca lo pidiera. Una tarde de mediados de abril, Pilar sacó el molde de hierro de la caja de lata, lo limpió y lo puso en el estante de la cocina entre los cacharros de Esperanza. No lo escondió, no lo guardó. Lo puso donde vivían los utensilios que se usan, entre la sartén de hierro y el cucharón de madera. Esperanza lo vio esa noche cuando fue a buscar el cucharón para el caldo. Lo miró un momento. No dijo nada, pero cuando puso la mesa para cenar, puso 3 platos en lugar de 2, el tercero para Matías, que todavía no comía en la mesa, pero que ya tenía su lugar en ella. Los sábados seguían llegando las mujeres de la aldea, y algunas tardes, cuando el tiempo lo permitía, Pilar ponía a Matías en el chal sobre su espalda y bajaba al pueblo con Esperanza a comprar lo que hiciera falta, y caminaba por las mismas calles donde en noviembre nadie había abierto la puerta, y saludaba a quien saludaba, y recibía los saludos que le daban, sin amargura ni triunfo, porque ninguna de las dos cosas servía para nada. Nina, en esas excursiones, se quedaba en la granja, pero siempre estaba en la entrada del camino cuando volvían, con sus ojos amarillos y su expresión de supervisora que ha estado pendiente de todo durante la ausencia. Yo, don Mateo, escuché la historia de Pilar muchos años después de que los manzanos de aquella granja hubieran dado ya incontables cosechas. Me la contó la propia Petra del mercado, que tenía memoria de elefante y lengua de cronista y que recordaba con precisión la mañana de noviembre en que le había dado el pan a Pilar en el camino. A veces la vida nos saca del lugar donde creíamos pertenecer. Nos empuja por una puerta que se cierra detrás de nosotros sin que podamos hacer nada. Y en ese momento, lo único que queda es elegir en qué dirección caminar.